¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial aquí en Megatiempo. Como les dijimos ahí en los titulares, estamos con una semana haciéndole la conmemoración al Día de la Tierra, donde ayer hablamos de los componentes que conforman el sistema climático. Uno de ellos, la litósfera, que es tan importante para nuestro planeta, para los seres vivos. Nosotros habitamos sobre ella. Hablamos de la superficie terrestre, los continentes, América, Asia, África, en fin, donde nosotros vivimos. ¿Por qué es tan importante entonces? Pero hoy nos toca hablar de la hidrósfera, que es todo el agua en estado líquido que hay en nuestro planeta Tierra, es decir, los océanos, el Pacífico, el Atlántico, el Mar Negro, los ríos, los lagos, que en nuestro país hay de sobra, ¿no? Bueno, de momento. Pero para poder hablar especialmente de la hidrósfera, su importancia, cuáles son los principales desafíos, estaremos junto a Lisbeth van der Meer, que es directora de Oceana. Le damos ahí la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial aquí en Megatiempo. Preguntarle si nos puede hacer una especie de radiografía sobre cómo están los océanos en la actualidad. Hola Macarena, muchas gracias por hablar, ¿cierto?, de este tema tan importante. El océano cubre el 70% de nuestro planeta, o sea, en vez de tierra se tendría que llamar océano, pero se llama tierra, así que lo vamos a dejar ahí. A nivel mundial, ¿cierto?, hoy día existe un compromiso de los países de proteger el 30% del océano, porque está muy intervenido, ¿cierto? Hay que pensar que el plástico, por ejemplo, que termina en los ríos, que termina en el océano, gran cantidad del plástico termina en los océanos. También hay mucha contaminación desde la tierra, ¿cierto?, hacia los océanos. Hay pesquerías, muchas colapsadas ya a esta altura. Sin embargo, estamos positivos. El océano es muy resiliente y es por eso que Chile ha sido un líder, ¿cierto?, en la protección del océano, con 43% de su océano protegido. Lamentablemente a nivel mundial es solo el 7,5% está protegido. Así que en eso estamos trabajando como Oceana. Y la importancia, ¿cierto?, que tiene la protección de ecosistemas y de lugares únicos. Muchos de ellos existen aquí en nuestro país gracias a la corriente de Humboldt, que es una corriente de aguas frías que es la que nos hace tener muchos peces. O sea, la abundancia que existe en Chile y en Perú no existe en otras partes del mundo. Así que por eso nosotros, como decías tú específicamente, que tenemos una costa tan larga, somos los más beneficiados de esta hidrósfera. Sí, de todas maneras. Usted habló de la importancia de conservar claramente ahí el ecosistema marino, y en este sentido en particular me gustaría preguntarle si nos puede dar una especie de clase de cómo el océano ha sido afectado por el cambio climático. ¿Cuáles han sido las principales consecuencias también? Bueno, el calentamiento de las aguas del océano ha hecho que se acidifique, ¿ya? O sea, también la absorción desmedida un poco del CO2 que producimos nosotros, ¿cierto?, por andar en auto, por las industrias, esto que se sabe que hay un aumento del CO2, al final, ¿quién es el que termina absorbiendo y tratando de regular este aumento del CO2? Es el océano. Y esto produce una acidificación del océano, y ese cambio que parece mínimo, ¿cierto?, en pH, lo que hace es devastar muchas de las especies que no pueden vivir bajo este pH. En los corales, por ejemplo, este blanqueamiento de los corales, ¿cierto?, que es tan famoso, lugares tan importantes, llenos de vida, que de un día para otro mueren, y porque la acidificación no permite que ciertas especies vivan ahí. También tenemos, por ejemplo, las marejadas, ¿cierto? Hoy día el océano está aumentando su nivel y nosotros vemos que perdemos las playas. Ese es como lo visual que tenemos nosotros, pero detrás de eso hay muchas otras pérdidas. ¿Por qué hoy día hay menos playas? También es porque muchos de los sedimentos que iban por los ríos dados a la sequía, hoy día no están llegando a estas playas. Entonces, nosotros cuando pensamos en el océano, nos cuesta pensar que está tan unido a la Tierra, pero todo lo que pasa en la Tierra termina repercutiendo en el océano. Y efectivamente el cambio climático lo que está haciendo es aumentar el nivel de las aguas, porque se están derritiendo los hielos, ¿cierto?, del Ártico y el Antártida,
Y eso hace que aumente el nivel del agua, pero también las marejadas ocurren porque existe unas corrientes distintas. Y eso hace que haya olas más grandes. Y bueno, donde antes podía habitar el humano, que nosotros más encima decidimos hacer las casas justo arriba del océano y de la playa, ¿cierto? Eso está causando grandes estragos, no solo en los ecosistemas, sino también en las formas de vivir de toda la población costera de nuestro país, que es más del 20%. Efectivamente. ¿Cuál es su mirada a largo plazo? ¿Cree que el agua podría ocupar mayor espacio aquí en el planeta Tierra? Bueno, según las predicciones, ¿cierto? El océano podría llegar a subir hasta 3 metros en algunos lugares. Hay islas que se ven mucho más afectadas, ¿cierto? Todas estas islas que están en el Pacífico y con un aumento de las aguas sería catastrófico para ellos. No sé, Fiji, Nauru, Tonga, Vanuatu, ¿cierto? Son islas muy chiquititas que están un poquito más arriba del nivel del agua. Nosotros esperamos, obviamente, que como todos los que trabajamos en conservación, es que haya un freno, ¿cierto? Desde la contaminación mayor, que es primero los plásticos, ¿cierto? El reducir el nivel de CO2 en la Tierra. Sin embargo, hoy día, a pesar de todas las negociaciones que se han tenido, ¿cierto? La COP ya va en el número 25, no han dado resultado. Y es porque, bueno, los humanos vamos a tener que empezar a cambiar la forma en la que vivimos, o si no, lamentablemente tendría que ser un cambio bien drástico para que todas estas cosas se reviertan, ¿cierto? Entonces tenemos una mirada positiva porque también vemos que el océano es muy resiliente, muchas poblaciones de peces que hemos cuidado efectivamente han repuntado y hoy día, por ejemplo, pasaron de 300.000 toneladas, como el jurel, ¿cierto? Que son 300.000 millones de kilos, que es una cuestión que uno no se puede imaginar. Pasa a 1 millón casi de toneladas. Entonces existe una resiliencia en el océano que todavía podemos manejar, pero si no va a pasar exactamente lo mismo que en la Tierra, ¿cierto? Como los bosques de algas que se empiezan a depletar, y por eso tenemos que trabajar todos para cuidar el océano que antes no conocíamos y ahora sí sabemos que está lleno de vida. Eso es un punto muy importante. Nosotros tenemos que tomar un rol bastante activo, sobre todo considerando los niveles de contaminación que hay en el océano. Me gustaría ahí que nos pudieras dar los datos concretos de cuánto ha aumentado la cantidad de toneladas que hay de material claramente ahí contaminante en el océano, considerando también el plástico que claramente ahí aumentó, sobre todo en periodos de pandemia donde comenzamos a utilizar no solamente las mascarillas sino los guantes y todo eso. Bastaba con que esa basura no llegara especialmente ahí a los vertederos y con una lluvia finalmente esta llegara ahí al océano, y claramente hemos visto cómo ha aumentado la contaminación. Exactamente, o sea, hoy día se producen 400 millones de toneladas de plásticos anualmente y 2/3 de ellos terminan siendo productos que en realidad no necesitamos. Eso es el plástico de un solo uso, ¿cierto? Hoy día en Chile, por ejemplo, existe una legislación que podría evitar que 23.000 toneladas de plástico lleguen al océano todos los años. Y eso es reduciendo, ¿cierto? Porque hoy día va a haber desde agosto, nosotros vamos a tener la opción de tener, por ejemplo, bombillas, o sea, las bombillas hoy día ya están prohibidas, pero dentro de los lugares donde se expenden alimentos, nosotros podemos pedir el plato y el tenedor y el cuchillo, ¿cierto? Que sean retornables y reutilizables, o sea, un plato de porcelana, ¿cierto? Entonces, son cosas, ese tenedor que vamos a ocupar 2 segundos para comernos esa fruta. Ahora, efectivamente, tenemos que empezar a deshacernos de este plástico que efectivamente no nos sirve en nuestras vidas. Estamos claros que el plástico sí ha servido, ¿cierto? A lo mejor en términos de salud, porque no había otra forma de hacerlo. Sin embargo, ya tenemos muchas formas de, por ejemplo, tener otro tipo de utensilios cada vez que comemos, y eso es lo importante, que nosotros empecemos a exigirle a esos restaurantes que en agosto van a tener que empezar
por ley a darnos este tipo de insumos, ¿cierto? Que nosotros mismos lo exijamos, porque si nosotros no lo exigimos, el mercado jamás va a cambiar. Así que en Chile, por ejemplo, tenemos una de las leyes más avanzadas sobre el tema. Hoy día ya los tenedores, los cuchillos y las bombillas ya están prohibidas de plástico. Entonces son cosas que nosotros deberíamos exigir, ¿cierto? Cuando nos sentamos en un restaurante y nos dan la bombilla de plástico, digamos, no, yo sé que por ley no me lo tendrían que dar. Eso. Bueno, Lisbeth van der Meer, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Megatiempo. Muy importante el lugar que ocupa la hidrósfera en nuestro planeta Tierra y sobre todo ahora el llamado es al rol que tenemos como seres humanos de claramente evitar contaminar. Muchas gracias por su tiempo, que esté bien. Gracias a ti, Macarena, nos vemos.